Hola compañeros, para hoy vamos a ver un ejercicio que es de conversión, el cual relaciona el tema de lo que son los circuitos magnéticos, ¿cierto? Y el tema de la fuerza. Entonces para ello, antes de comenzar con el ejercicio y explicarlo, ¿cierto? Vamos a recordar un poco lo que era el tema de la energía magnética, ¿sí? Para ello, tenemos que recordar, ¿cierto?, que la característica de un circuito magnético estaba caracterizada, ¿cierto?, o la daba una curva que es la curva lambda I. Y a su vez, ¿cierto?, el núcleo magnético, el material magnético que se utiliza, estaba dado por la curva BH. Entonces, para el tema de la energía magnética, se decía que era la integral, ¿cierto?, de la corriente en el diferencial del lambda, ¿sí? O lo que podemos decir que es el área bajo la curva para este lado, ¿cierto?, para el lado izquierdo. Pero muchas veces se dificulta el cálculo de esa área porque no tenemos acceso muchas veces a los lambda, o además que es de mucho más interés el tema de verlo respecto a un diferencial de corriente. Y es por eso que aparece la definición de lo que es la coenergía. Y la coenergía no es más que eh, la, el área bajo la curva, ¿cierto?, que está representada aquí con verde. Teóricamente no tiene ninguna definición, solo que es de gran relevancia, ¿cierto? Porque cuando uno dice de que el circuito ahora podemos modelarlo linealmente, ¿cierto? Podemos llegar a decir que la coenergía es lo mismo que la energía magnética. Así que nos saltamos ese problema, ¿cierto? Y podemos trabajar la energía magnética como la coenergía, entonces ya podemos empezar a jugar con la fórmula de la integral de lambda de I. Entonces, a partir de ello, considerando entonces que el sistema ahora es lineal, la energía magnética tiene muchas fórmulas por las cuales se pueden representar. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el omega c igual a un medio del lambda I, también puede ser un medio de L por I cuadrado, un medio de la reluctancia por el flujo magnético al cuadrado, o un medio por B por H. ¿Sí? Ahí acá es por volumen también. Sí, esto lo hay que corregir. Ya, entonces, a partir de eso, ¿cierto? Después se llega, esto solamente es como algo de resumen, se llega a que la fuerza es igual a la derivada de la energía respecto al X, ¿cierto? Que es una longitud, y que a su vez eso es igual a la derivada de la energía magnética respecto a X. Cabe destacar, ¿cierto?, de que esto es solamente porque estamos hablando de una linealización, de, de no ser lineal, ¿cierto?, el sistema, de no poder considerarlo de esa forma, esto ya sería distinto. Otra cosa además que decir, ¿cierto?, es que si nosotros queremos buscar torque, ahora en vez de tener un diferencial, ¿cierto?, de longitud, vamos a tener un diferencial en cuanto a un ángulo, ¿sí? Porque el torque va a estar respecto a algún ángulo asociado a este, ¿ya? Entonces, si otro particular, ahora sí podemos pasar al ejercicio. Entonces tenemos que este ejercicio está en, ¿cómo se llama esto? En el libro del profesor, ¿cierto? En lo que él llama guía del curso. Y
se nos da, ¿cierto?, un actuador, que está representado acá, que tiene entre hierro, que mide I, y lo que necesitamos acá, o la función que realiza es que acá va a colocarse un cuerpo con una masa X, y este sistema trata de soportarlo. Entonces, ante eso, ¿cierto? Dice que, bueno, la masa es una masa M, no X, dice a una distancia Y. Esa es la distancia de la reluctancia. Entonces, nos dice que la bobina tiene 500 vueltas, eso es algo que nosotros no podemos manejar, que va a ser algo constante. Y una corriente máxima, ¿cierto? Se nos dice que es de 2 amperes. Esto es sin que se sobrecargue este circuito. Además de eso, se nos dice que también puede soportar como máximo, ¿cierto?, una densidad de flujo, un B igual a 1.5. Entonces, lo primero que se nos pregunta es calcular el valor de Y entre hierro, el Y, bajo estas condiciones. Condición de corriente, ¿cierto?, de 2 amperes, sin sobrecargarse, y de un B igual a 1.5. Entonces, lo primero que tenemos que considerar ahora es que tenemos un circuito magnético como lo habíamos visto en máquinas 1, ¿cierto? Entonces, tenemos que trabajarlo de esa forma. Por ahora no se nos está hablando todavía de algo de energía magnética, por lo tanto tenemos que obtener, ¿cierto?, el valor de Y. Entonces el valor de Y tenemos que asociarlo, ¿cierto? Recordemos que cuando teníamos una reluctancia teníamos distancia o una longitud X dividido en μ por el área. Entonces eso es lo que vamos a buscar. Pero si nosotros nos centramos en este actuador, vemos que no se nos da la característica, ¿cierto?, del núcleo. Por lo tanto, podemos hacer o asumir algo primero, ¿cierto?, de que el núcleo es ideal, por lo tanto, el μ del fierro va a ser o va a tender al infinito. Por lo tanto, solamente nos vamos a centrar en lo que son las reluctancias. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el ejercicio. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración que ahora vamos a tener un circuito magnético o un equivalente asociado a sus reluctancias, ¿cierto? Y una fuente. Entonces, como teníamos en el dibujo, ¿cierto? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a ir de nuevo allá. Bueno, esto nos va a llevar, ¿cierto? Si nos consideramos esto de los entrehierros del gap, a un circuito de la siguiente forma, ¿cierto? Una reluctancia que vamos a tener en ese lado. Luego vamos a tener en la parte central, ¿cierto? En la pierna central, otra reluctancia. Además de eso, una fuente, ¿sí?, que va a estar aquí con un signo positivo, ya que la corriente está entrando por este lado. Por lo tanto, queda determinado automáticamente como un N por I. A partir de eso también podemos seguir, ¿cierto?, y decir que acá nuevamente tenemos otra reluctancia. Y este sería nuestro equivalente, ¿cierto? Ya, entonces a partir de esto, ¿qué más podemos decir? Que esta reluctancia que está acá, ¿cierto?, va a ser la misma que está acá, por el hecho de que tenemos un elemento que es simétrico, ¿cierto? O visto de otra forma, vamos a tener las mismas relaciones, porque recordemos, la reluctancia acá va a ser del entrehierro, ¿cierto? Va a ser I dividido en μ0 por el área, que es 40 por el espesor, que es 40 milímetros, ¿cierto? El espesor, este milímetro, 12 milímetros cuadrados. Y acá va a ser lo mismo, 40 y 40.
Entonces voy a llamarle a esa reluctancia una reluctancia R solamente. Y bueno, acá tenemos lo mismo, ¿cierto? Otra reluctancia R. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? De que la reluctancia que está acá también va a tener una relación, ¿cierto? Distinta, sí. Ojo ahí, porque acá ahora ya en el área, que habíamos dicho que en el área de R era 40 por 40, mientras que acá ahora el área cambia, ¿cierto? Que va a ser 80 por el espesor que es 40. Por lo tanto, vamos a tener que esta reluctancia que está acá al medio va a ser R medios, o vamos a colocarle solamente un R' y después cuando estemos trabajando en la pizarra vamos a ver esta situación para que sea de forma más clara. Ya, entonces recordemos este circuito, ¿cierto? Y voy a definir en la pizarra lo que debemos trabajar. Entonces, a partir de ahora, teníamos, ¿cierto? O lo que dije era de que teníamos un R que era igual a eh, ya, un R que era igual a lo que nosotros conocemos como la longitud, ¿cierto? Que en este caso es el gap o el entrehierro, y que nos dicen que vale Y. Y eso dividido, ¿cierto? En μ0, creo que acá, así sí está. Ay, μ0 por el área, que le voy a colocar, bueno, área solamente, ¿sí? Y aparte nosotros podríamos decir que el área eran los 40, ¿cierto? Por 10 a la menos 3 para sacar al tiro de los metros por, bueno, eso al cuadrado, ¿cierto? Porque es por los mismos 40 por 10 a la menos 3. Entonces esto al cuadrado. Y aparte de eso teníamos que R', la que estaba al medio, ¿cierto? Era igual a Y también, ¿sí? Porque es el mismo entrehierro, no va a cambiar. Ahora también vamos a tener el mismo μ0 por otro área, que voy a colocarle área prima. Entonces, también podríamos decir que esta área ahora es un área prima, igual a qué cosa. Era el ancho, ¿cierto?, de la pierna, que eran los 80, por 10 a la menos 3. Y esto, a su vez, por los 40, que eso está dado como dato, ¿cierto? Y es el espesor del eh, núcleo. Ya. Entonces, a partir de eso, ya tenemos, ¿cierto?, algunas relaciones de lo que son el circuito magnético. Entonces, ahora podemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer en este dibujo que teníamos anteriormente? Eh,
en este, ¿cierto? Que habíamos obtenido que tenemos una reluctancia aquí, una reluctancia, una fuente y una reluctancia. Lo voy a volver a dibujar, pero ahora en la pantalla de la pizarrita. Acá. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿cierto? En palabras, era de que se iba a tener, ¿cierto? Una reluctancia. Luego íbamos acá a tener otra reluctancia. Después acá teníamos una fuente. Y aparte de eso, ¿cierto? En la otra rama teníamos nuevamente una reluctancia. Los dibujos no están muy bonitos que digamos, pero es lo que sale. Entonces, a partir de esto, teníamos, ¿cierto? Este guión. Ya. Entonces, antes habíamos dicho, ¿cierto? De que este era R, este era R', R. Acá, ¿cierto? Estaban más arriba. Y teníamos un N'. Ya. Entonces, lo que yo estaba tratando de decir, ¿cierto? Era que si hacemos el paralelo, ¿cierto? Entre los R, vamos a poder hacer una especie de malla, ¿cierto? O proponer ley de Ohm, o sea, ley de Ohm aplicada a este circuito magnético y hacer ese equivalente porque vamos a conocer el flujo y aquí se nos da la densidad, ¿cierto? Y a partir de eso obtener lo que estaba como incógnita, que era el Y. Entonces hacemos eso. Sabemos, ¿cierto?, de que el R, paralelo a este mismo R, va a ser R medio, ¿cierto? R, voy a escribirlo paralelo a R. Por eso es lo mismo que, o sea, se aplican las mismas leyes eh, de circuitos eléctricos en esto. Esto es igual a R medios. Entonces también se puede decir lo siguiente. Voy a colocar a partir de esto. Se obtiene lo que está en 2. Entonces vamos a dibujar, sí. Entonces ahora vamos a tener eh,
Bueno, se obtiene esto que está aquí, ¿cierto? Este circuito que ahora esta R es R medios y esta que sigue siendo R', y lo mismo que sigue valiendo esta que está aquí, el n por i, ¿sí? Esto recordemos que no cambia, así que se sigue manteniendo arriba. Entonces, ¿qué más podemos decir acerca de esto? De que, claro, esta es la figura 2, ¿sí? Entonces, ahora podemos decir de que un flujo phi de que el flujo phi, o mejor dicho, de que phi por R' más R medios va a ser igual a el n por i, ¿sí? Esto es lo mismo que se aplica en la idea, así que no hay mucho que explicar acerca de eso. Bueno, luego de eso podemos comenzar a jugar con la ecuación. Si nos damos cuenta, este R' que tenemos acá, más este R medios, vamos a tener lo que es como 2 veces R', porque tenemos esto que está acá, más esto por un medio, ¿sí? Y este 2 veces área, lo que estoy diciendo acá, 2 veces área es igual al área prima, ¿sí? Entonces podemos decir de que em, de que el R' más el R medios es igual a 2 veces R'. Entonces, a partir de eso, em, también podemos decir lo siguiente. Ya podríamos decir que eh, n por i
Ay, no me gustó. Ya, de que entonces n por i va a ser igual a el phi. ¿Qué podemos decir de este phi? Este phi que estamos calculando es el que está transitando por la pierna central. Por lo tanto, también conocíamos de que phi era b por a. Entonces, vamos a escribir b por a. ¿Pero cuál área? El área que está entonces en medio de la pierna. Y esa corresponde a la que habíamos asociado como a'. Entonces, a' por dos veces el R, esto acá me faltó, ¿cierto? Dos veces R'. Por esto que está acá. Siguiendo esto mismo, porque acá tenemos el phi, este es B por A es phi, y esto es dos veces R'. Dos veces R'. Entonces, si seguimos jugando con esta fórmula, seguimos acá, tenemos cierto de que el B, todavía no lo voy a cambiar por el área prima, es por dos veces, ¿qué cosa era R? R era Y dividido en mu 0 por el A'. Bueno, entonces ahora, ¿cierto? Podemos ver de que esta área prima con esta área prima se van a cancelar, por lo que vamos a decir, ¿cierto? De que esto es igual a 2b por y dividido en el mismo mu 0. Y nada más, ¿cierto? B, 2b, ya, estamos. Entonces, a partir de eso, podemos decir que el y va a ser igual a ¿qué cosa? El n por i dividido en 2b. Y esto a su vez va a estar multiplicado por el mu 0. Entonces ahora colocamos simplemente los datos, ¿cierto? Que teníamos como dato era era que n eran 500 y eran 2 amperes P 1.5. Entonces vamos a ver eso. N eran 500. Estos 500 eran por el I, que eran 2 amperes, dividido en 2B, que eran los 1.5, por el mu 0, que eso lo conocemos, ¿cierto? Es 4pi por 10 elevado a la menos 7. Entonces, eso nos da de que voy a poner y. Entonces, es igual a eso, lo llevamos a la calculadora y da 4.1887. ¿Cuánto por 10 elevado a menos 4? ¿Está bien que me dé una magnitud tan pequeña como menos 4? Yo digo que sí, ¿cierto? Porque estamos trabajando en metros y bueno, todo esto, nuestros datos estaban en milímetros, por lo tanto estamos bien hasta este punto. Así que allí tenemos el anexo A.
Para la parte B, vamos a ir a ver el enunciado. Nos dice lo siguiente. Con el entrehierro determinado en la parte A, el que recién acabamos de calcular, ¿cuál es la fuerza ejercida por el actuador? Entonces ahora tenemos que ir a ver cuál es la que más nos sirve de todo lo que podemos expresar como energía magnética. Entonces yo propongo utilizar, ¿cierto? Bueno, sabemos que para la fórmula de la fuerza tenemos que utilizar la derivada de la energía magnética dividido en dx. Vamos a considerar que para este caso se puede linealizar el sistema y para ello vamos a hacer empleo de esto, ¿cierto? De esta igualdad. Entonces, yo propongo utilizar esto, que es la energía magnética igual a un medio de la reluctancia por el phi al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con reluctancias, aprovechando que estamos trabajando con la reluctancia equivalente y que era 2 veces R', y el flujo que lo tenemos en parte por el hecho de que nos dicen que el B es 1.5 y también tenemos el área, que es el área que corresponde, ¿cierto?, a la reluctancia de la pierna central. Entonces, voy a ver si esto se puede copiar. No, ya no importa. Vamos a el ejercicio. Entonces, vamos a colocar aquí como apartado B. Ya. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir? De que el F, ¿cierto? Bien, sí, sí, ahí sí. En un apartado B, de que el F era igual a la derivada de la energía magnética dividido en, o sea, respecto a, esta derivada era respecto a una longitud. Además de eso, vamos a considerar de que la energía magnética va a ser igual a un medio. Voy a escribir esto como fórmula mejor. Simplemente. Ahora sí, de que la fuerza va a ser igual a la derivada de la energía, ¿cierto? Como había dicho, magnética respecto a la distancia, que en este, o sea, la longitud, que en este caso es y. Y además de que este omega, o sea, omega, la energía magnética, ¿cierto? Va a ser igual a un medio por la reluctancia, que en este caso es la reluctancia equivalente, ¿cierto? Que es 2 veces R', por lo que es el phi. Sí, eso era, si mal no recuerdo. Pero vamos a ir a verlo antes de terminar con la ecuación. Entonces vamos ahora a nuestro resumen de PowerPoint. Y dice, claro, que es la reductancia, pero por el phi al cuadrado.
Entonces vamos a arreglar eso al tiro. Entonces ahora, listo, tenemos eso. Entonces, ¿cómo podemos ahora resolver esto? Necesitamos, ¿cierto?, llegar a alguna expresión en la que se involucre la y. Entonces vamos a seguir trabajando en esto. Y voy a colocar el phi al cuadrado como principal para poder sacarlo, ¿cierto?, de ahí. Phi al cuadrado. Y esto lo divido en 2 por lo que era 2 veces la reluctancia equivalente. Ah, bueno, entonces esto no lo saco solamente porque 2 con 2 se van a ir, ¿cierto? Entonces me va a quedar phi al cuadrado. Ya, por la que es la reluctancia prima. Y la reluctancia prima, ¿cierto?, era el y dividido en u0, ¿sí?, por el área prima. Bueno, entonces el área prima, valor conocido, mu0, valor conocido, el phi, valor conocido, ¿cierto? Ahora vamos a cambiar el phi y vamos a decir que es el b por el área prima. ¿Ya? Entonces si seguimos jugando con esta situación o empleando la misma fórmula, vamos a poder llegar a lo siguiente. A un b al cuadrado por esto mismo que está acá, ¿cierto? Pero sin esta área prima, ¿sí? Porque ahora el área prima va a estar multiplicando acá, ¿sí? Porque la sacamos del cuadrado, pero va a seguir ahí. Entonces, sí, nosotros reemplazamos los datos, ¿cierto? no, ahora hay que derivar, ¿cierto? Disculpen. Ahora vamos a decir lo siguiente, que la fuerza va a ser igual a la derivada de lo que está arriba, de esta expresión que está acá. Entonces, la derivada de y respecto a y es 1, ¿cierto? La derivada de x es 1. Entonces vamos a tener solamente de que esto va a ser b al cuadrado por el área prima, y esto dividido en mu0. Entonces ahora reemplazando los datos, teníamos de que b era 1.5. Entonces vamos a colocar 1.5. Esto va a estar al cuadrado por el área. El área era los 80, ¿cierto? Por 10 a la menos 3. Porque hablábamos, ¿cierto?, de milímetros. Por el espesor, ¿cierto?, que eran 40 milímetros cuadrados, por lo tanto 10 a la menos 3. Y esto a su vez lo dividimos por el mu0, que nosotros lo conocemos de antes, ¿cierto? El 4pi por 10 elevado a la menos 7. Entonces, si esto lo llevamos a una calculadora, ¿cierto?, tenemos de que el F va a ser igual a 57. Voy a hacer una cosa. Ya, y esto sí da 57, 29.0
57,8, ¿sí? Y esto es en newton. Entonces ya tenemos listo esa parte del B. Y ahora en el C vamos a ver lo que se propone, ¿cierto? No, eso no era. Es decir, ya tenemos de que se dice una densidad de masa de material de 7800. ¿De qué material? Estamos hablando aquí de em, la masa de lo que es em, o sea, la densidad de masa de lo que es el núcleo del actuador. Todo esto. Todo eso vale, o sea, todo lo que sí, todo esto que está acá, la parte de aquí, es lo que vale esa densidad de 7800. Entonces, nos piden, dada ese valor de masa, calcular la masa que puede ser levantada por el actuador, o sea, esta que está acá representada por la flechita, que es la masa que representa esto. Entonces, para ello, podemos proponer un diagrama, ¿cierto? Em, Físico, el que antes veíamos. Voy a regresar a la pizarrita. Y vamos a dibujar la otra parte. Entonces, física, hacíamos un diagrama de la fuerza. Y para eso voy a emplear esto. Podríamos decir esto. Esta es la parte movible, ¿cierto? De lo que teníamos anteriormente. Y ahora voy a borrar. Entonces, si vemos eso, ¿cierto? Aparte vamos a tener lo que está colgando. Lo voy a hacer solamente así, pero es como para efectos de dibujo solamente. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una fuerza F que está impulsando esto completo. Y aparte de eso tenemos el peso de esto, de esta figura. Y aparte de eso, voy a colocarlo acá, pero va a estar mal dibujado así. Este como diagonal es el que representa el peso de todo lo que es el tema movible, ¿ya? Este es un C. Y este es la masa, o sea, es sí, la masa. Voy a colocarle del actuador MAC por G. Y esto que está acá es la masa M a buscar por G, ¿ya? Entonces esto, ¿cierto? Lo conocemos como, o como lo podemos proponer, de que F es igual a G, factor de la masa del actuador, más el M. Entonces, ¿qué sabemos de acá? Conocemos la fuerza, ¿cierto? Que es la que calculamos aquí, ¿ya? De hecho, voy a colocar la minúscula para que sigamos con esa anotación. Y a su vez conocemos G, ¿cierto? Que es 9,8. Conocemos la masa del actuador, la podríamos conocer, pero esta masa M no la conocemos. Entonces podemos despejar esta masa equivalente, ¿ya? Entonces proponemos lo siguiente, de que
MAC más M es igual a la fuerza, que eran los 5.729,78. Y esto a su vez dividido en los 9,8. Esto nos va a quedar en kilogramos, ¿cierto? Porque tenemos fuerza, newton dividido en masa, o sea, en aceleración, en metros dividido en segundo cuadrado. Y metro dividido en segundo cuadrado por kilogramo nos dará en los newtons. Entonces, 5.729.578 dividido en 9,8 da 584.65. Y esto dijimos, ¿cierto?, en kilogramos. Bueno, a su vez podemos decir, claro, aparte de eso, sabemos de que la masa del actuador es casi conocida, ¿cierto? Entonces a esta masa M va a ser estos mismos 584, voy a copiar, menos, ¿qué cosa? Vamos a decir la densidad, ¿cierto? Que era el dato, que eran 7.800 por un volumen. ¿Qué volumen ahora? Tenemos que buscar este volumen. Voy a colocar un volumen total. Volumen. Y acá teníamos, ¿cierto?, un volumen 1 y un volumen 2. Voy a borrar un poquito. Y un volumen 2. Ya. Entonces, ¿qué podríamos decir? De que el volumen 1 estaba asociado al área de la pierna central, ¿sí? O en otras palabras, vamos a escribir volumen 1 va a ser igual a la longitud. ¿Qué longitud? Vamos a volver a nuestro dibujo. Aquí. Entonces el volumen de esta parte de acá van a ser los, bueno, longitud 1, voy a ponerle, son los 160, ¿cierto? Vamos a considerar que los 160 tienen incorporado, bueno, vamos a decir ya, los 160, ¿sí? Los que están acá, menos esto que está acá, que es el Y, ¿cierto? Pero que está acá, así que no lo vamos a restar, menos estos 40. Entonces van a ser 160 menos 40, que son 120. ¿Ya? Entonces van a ser 120, que es la parte de acá, por un ancho, los 80, ¿sí? Y a su vez por el espesor, que son los 40. Entonces vamos a escribir eso en la pantalla. Entonces vamos a decir los 120 por los 80 por los 40. Y esto a su vez tiene que ser por los 10 elevado ahora a menos 9, ¿cierto? Todo esto para que tengamos esto en metros cúbicos y no milímetros cúbicos. Y eso da un valor que es de 3.84 por 10 elevado a menos, menos 4, ¿no? 120 por 80 por 40 por 10 a la menos 9. Sí, por 10 a la menos 4. Y esto era, ¿cierto?, en metros cúbicos. Ya. Ahora, entonces, vamos a decir el volumen 2. Si nos vamos a ver el volumen 2, entonces, decimos que es esta parte que está acá. O sea, 240 de una, 240 por esto que está acá, que es el alto de los 40, por el espesor de 40. Entonces nos vamos a escribir eso. Que eran 240 por los 40 por los 40 por 10, ¿cierto? A la menos 9.
y eso daba también 3.84 por 10 a la menos 4. Entonces, ahí esto, ¿cierto? En metros cúbicos. Ya, entonces el B total, o el B que estaba en esta parte de aquí, es igual a 7.68, ¿cierto? Por 10 a la menos 4. Y esto en metros cúbicos. Sí. Ya, entonces ahora vamos a colocar este mismo valor que nos dio aquí. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a colocar aquí. Y esto entonces nos da que la masa es de, colocamos 584.65 menos los 7800 por 7.68 por 10 a la menos 4. Y eso da una masa de 578.75. No, así. 578.65. Vamos a poner 66 kilogramos. Ya. Y ahora podemos pensar en la última parte del ejercicio, que nos dice cuál es la aceleración inicial, ¿cierto? Del actuador descargado si está en reposo, no, el D. ¿Qué corriente se necesita para la bobina para dejar el actuador descargado con el entrehierro en A? Eso significa de que ya no va a estar la masa, ¿cierto? De la que estaba adicional aquí con la flechita, sino que solamente va a estar soportando el propio peso del actuador, la parte movible. Entonces, podemos proponer, ¿cierto?, de que ahora la fuerza va a tener que ser igual a la masa del actuador por la gravedad. O dicho de otra forma, es el mismo dibujito que teníamos acá, solamente que ahora esta masa ya no está. Vamos a tener entonces de que esta fuerza va a ser igual a G por M del actuador. Para la parte de T, ¿cierto? Se pedía obtener la corriente necesaria para mover el actuador, ¿cierto? La parte fija, y así la masa. Entonces lo que propuse yo era según el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Antes teníamos que había una fuerza que hacía que el actuador más la masa que tenía colgando subiera, y también teníamos la fuerza peso, ¿cierto? Pero ahora, como ya no está esa masa, ahora solamente tenemos de que esa fuerza que está hacia arriba va a ser igual a la masa del actuador por el G, que era lo que estaba hacia abajo, ¿cierto? Y ya no había más fuerzas en ese esquema. Entonces, recordamos también de que la fuerza es la derivada, ¿cierto?, de la energía magnética respecto a el Y.
Entonces, también recordamos, ¿cierto?, de que la energía magnética tiene varias expresiones. Cuando nosotros decimos, ¿cierto?, de que es lineal, esa consideración hay que tenerla. Y si nos vamos a eso, ¿cierto?, vamos a tener varias. Entonces, de las que relacionan corriente, que es lo que nos están pidiendo, está la de lambda y la del L. Y me incliné más por el L, más que todo por la facilidad de obtener la expresión, porque tenemos reluctancia, ¿cierto? Y tenemos el número de vueltas, que es lo que eh, se requiere para obtener ese L. Entonces, escribí acá, ¿cierto?, de que el L era n cuadrado dividido en R equivalente, y además podemos recordar de que el R equivalente era 2 veces R', y al final ese 2 veces R' era igual a R. Y entonces el R era no más que el gap, que es el dado por y eso dividido en μ0, porque estamos trabajando solamente con la permeabilidad del aire, ¿cierto? Y por el área. ¿Y qué área? El área que era, ¿cierto?, los 40 milímetros por el espesor de los 40 milímetros. Entonces, a partir de eso, intenté, bueno, copié este R equivalente, esta expresión, y la llevé a esta parte de abajo, ¿sí? Y después reorganicé todo para tener una mejor expresión. Luego de eso, lo junté con el n, o sea, por el i cuadrado y por el 1/2, y a partir de eso realicé la derivada, ¿sí? Acá hay algo importante que destacar porque, claro, no está el menos, pero esto no lo incluí porque nosotros estamos manejando según el dibujo, solamente por eso. Ahora, si no estuviéramos dibujando, ¿cierto? Y haciendo el esquema, ahí sí sería válido. Pero por esa razón no lo coloqué. Entonces, lo que hice fue igualar esta última expresión, la que está con el i, a la que tenemos la masa al rotador por la gravedad. Entonces, a partir de eso, llegamos a esta expresión de acá de la izquierda, y después al despejar i, tenemos esta expresión que está acá, que tenemos el y dividido en el n por la raíz cuadrada de todo eso. Entonces, al reemplazar los datos, ¿cierto?, obtenemos que la corriente es de 0.2024. Y para la última, ¿cierto?, pregunta que nos queda, para la última pregunta, ¿cierto? Nos piden, vamos a ver mejor lo que nos piden. Nos dice lo siguiente, dice, ¿cuál es la aceleración inicial del actuador descargado? O sea, sin la masa, ¿cierto?, que tiene que subir, solamente la propia masa del actuador movible, si está en reposo con el entrehierro obtenido en A. O sea, con el valor ya calculado de Y, cuando la corriente, ¿cierto?, bajo esta condición de una corriente de 0,3 amperes. Entonces, nos vamos a nuestra pizarra y ¿qué es lo que podemos decir? Como nos piden aceleración, tenemos que acordarnos de que la sumatoria de las fuerzas, ¿cierto?, de todas las fuerzas, es igual a una masa por una aceleración. Entonces, ¿qué sumatorias de las fuerzas? Teníamos antes, ¿cierto?, de que estábamos hablando de una fuerza que estaba hacia arriba, ¿cierto?, que era la que impulsaba a este actuador, y eso era igual a al peso del actuador, ¿sí? Entonces esta sumatoria de fuerzas es la fuerza esa que iba hacia arriba, ¿sí?, que le puse F, pero que al final nosotros lo expresamos así, el F igual al NI cuadrado, dividido en 2 por el área, por el μ0, dividido en Y cuadrado, la que obteníamos de la derivada del apartado D, y menos esta masa del actuador por la gravedad, ¿cierto? Y eso lo igualábamos a la masa del actuador por la aceleración. Entonces, para obtener esta aceleración, solamente despejamos, dividimos por la masa del actuador,
tenemos la fuerza ya en la masa del actuador, menos el G. Y eso lo igualamos acá. ¿Sí? Entonces, como teníamos este F acá, solo reemplacé aquí y menos el G. Entonces después, con los datos que tenemos, ¿cierto? Conocemos la masa del actuador, que es la densidad que nos dieron por el volumen que calculamos, ¿sí? El volumen 1 y el volumen 2, por el número de vueltas que eran 500, por la corriente que en esta ocasión se nos está dando, que son 0,3, por el área que conocemos, ¿cierto? Los 40 milímetros al cuadrado, o sea, los 40 milímetros, y eso al cuadrado, 160 milímetros cuadrados. Y eso por el μ0, ¿cierto? Que es 4pi por 10 a la menos 7 y el y que ya lo conocemos. Y eso nos da una aceleración de 11.7213. Y eso, ¿cierto? Como es aceleración, es metro de ion segundo al cuadrado. Y claro que o sea, vamos a tener seguridad de que este valor está en metros de ion segundo al cuadrado, siempre y cuando manejemos, ¿cierto? Las expresiones de milímetros las pasemos siempre a metros. Ese es el cuidado que uno tiene que tener en estos ejercicios. Y este era el ejercicio 2.4 de conversión.